Dice la bendita palabra del Señor. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos eran una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Preciados hermanos, nosotros nos encontramos en medio de una cultura que está plagada de incitaciones a la inmoralidad sexual, sea por medio de la televisión, de las aplicaciones de streaming, de las redes sociales, los dibujos animados, hasta en las noticias. Y todo esto existe con la intención de provocar a las personas hacia el pecado y hacia la lascivia. Ahora, esto se puede entender en una cultura caída que está controlada por el enemigo, ¿cierto? Pero que esto impregne la iglesia de Dios. Escuchen estas estadísticas, hermanos. En cuanto al consumo de pornografía, una encuesta realizada por el movimiento llamado Tabú a más de 4.000 cristianos evangélicos de Latinoamérica y de España, este ministerio encontró en esa encuesta que el 93% de los cristianos evangélicos encuestados alguna vez en su vida consumió pornografía. El 40% lo hacía una vez por mes mínimamente. El 23% lo hacía una vez por semana mínimamente, y un 17% lo hacía varias veces por semana. Ahora, tristemente, esto no es un mal que afecte solamente a las ovejas, inclusive también afecta esta lucha contra la pornografía, inclusive en los líderes religiosos. Un estudio realizado por un grupo llamado Barna encontró que el 57% de los pastores adultos y el 64% de los pastores jóvenes han enfrentado o enfrentan actualmente problemas relacionados con el consumo de pornografía. Sumado a esto, mis hermanos, la iglesia contemporánea también se encuentra frente a otro pecado incluso más tolerado, como son, por ejemplo, las relaciones sexuales prematrimoniales o la fornicación. Miren, según un estudio del 2012, el 80% de los jóvenes evangélicos estadounidenses entre los 18 y los 29 años han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Ahora, esta encuesta fue del 2012. Seguramente al día de hoy esa estadística debe estar mucho mayor. Así que, mis hermanos, utilizando términos actuales o contemporáneos, podemos decir sin lugar a dudas que la inmoralidad sexual es una pandemia que ha entrado en la iglesia de Dios en la actualidad. Sin embargo,
El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana nos muestra que este pecado de inmoralidad sexual desde hace muchísimos años atrás, desde antaño, busca instalarse en lo más profundo de la casa de Dios. Ahora, en este momento, en el capítulo 6, cuando leemos el pasaje de estudio, estamos ubicados en la segunda parte de la carta, en la segunda sección de la carta, la cual trata sobre los riesgos de tolerar el pecado dentro de la iglesia de Dios. Ese es como el gran contexto que abraza o que abarca este pasaje de estudio el día de hoy. Entonces, esta mañana nosotros veremos cómo el apóstol Pablo hace un llamado a esta iglesia de Corintio, y también a nosotros lo veremos, a que huyan, a que corran de la inmoralidad sexual. Y ese es el tema central de esta sección de estudio de esta mañana. Aquí entonces, en este pasaje, el apóstol Pablo ofrece por lo menos 3 razones para que los corintios huyan de la inmoralidad sexual. Y es así como nosotros también vamos a dividir el sermón del día de hoy, para los que toman apuntes. Vamos a ver, el sermón de hoy se llama 3 razones para huir de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿cuál es esa primera razón? Yo la he titulado Huyan porque Dios considera los cuerpos como algo valioso. Y esa primera razón va desde el versículo 12 al versículo 14. La segunda razón se llama Huyan, o la he titulado Huyan porque sus cuerpos son miembros de Cristo. Y eso va esa segunda razón va desde el versículo 15 al 17. Y la tercera razón la he titulado Huyan porque el cuerpo es la morada del Espíritu Santo, y esa va desde el versículo 18 al versículo 20. Así que entonces vamos a pasar a estudiar esa primera razón del por qué debemos huir de la inmoralidad sexual. Entonces, la primera razón, como les había dicho hace un momento, la he titulado Huyan porque Dios considera los cuerpos como algo valioso. Versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí el apóstol Pablo, antes de entrar, digamos, inmediatamente a tratar el tema de inmoralidad sexual, él primero comienza corrigiendo un par de argumentos errados que tenían algunas personas en esta iglesia de Corinto, y que estaban utilizando esas 2 razones erradas para justificar unas prácticas sexuales inmorales que ellos estaban cometiendo. Así que Pablo comienza aquí en el versículo 12 aclarando brevemente el primero de estos argumentos errados, confrontándolo. ¿Cuál era ese primer problema que tenían ellos? Es que ellos tenían un mal entendimiento en cuanto al tema de la libertad cristiana. Y no sé si ustedes lo saben, hermanos, pero una de las enseñanzas que caracteriza el ministerio del apóstol Pablo es precisamente esta doctrina de la libertad cristiana. Por ejemplo, vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 12 al 13. Gálatas capítulo 5 del 12 al 13. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo la libertad cristiana era una doctrina que caracterizaba el ministerio del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5 versículos 12 al 13. Dice: estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Luego dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Así que con este versículo entonces podemos ver que la doctrina de la libertad cristiana siempre fue enseñada por el apóstol Pablo, pero
en el contexto de que el creyente ahora es libre de la esclavitud al pecado y de querer ser salvo por medio de sus propias obras. Sin embargo, resulta que algunos en la iglesia de Corinto habían pervertido esta maravillosa doctrina de la libertad cristiana, torciéndola ¿para qué? Para deleitarse en la inmoralidad sexual. Este torcimiento de la doctrina de la libertad cristiana podía evidenciarse a través de dos consignas o dos refranes o dos frases que había en esta iglesia de Corinto y que algunos usaban para avalar sus prácticas inmorales. ¿Cuáles eran esas dos frases o esos dos refranes que usaban en la iglesia de Corinto? Versículo 12. La primera frase que ellos usaban para avalar sus prácticas inmorales era, versículo 12, todas las cosas me son lícitas. Y la segunda frase que usaba esta iglesia para avalar sus prácticas inmorales era, versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Esas eran esas dos frases que usaba la iglesia de Corinto para tergiversar la enseñanza de la libertad cristiana y avalar sus prácticas inmorales. Ahora, la frase de todas las cosas me son lícitas, la verdad es que no sabemos con seguridad si es que era un refrán que los corintios tomaron de la cultura que les rodeaba o si tal vez brotó por una tergiversación de alguna enseñanza de Pablo. No lo sabemos. Pero sin importar su origen, esta frase debía ser atacada por el apóstol Pablo y corregida. Por eso es que el apóstol Pablo complementa ese primer refrán con frases, digámoslo así, de su propia cosecha, de su propia autoría. Así que en el versículo 12, por ejemplo, viene diciendo, todas las cosas me son lícitas, y luego añade el apóstol Pablo, mas no todas convienen. Y después dice más adelante, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, vemos que el apóstol Pablo pasa entonces a enseñarle a los corintios, primero, que esa frase de que todas las cosas me son lícitas, literalmente no significa que todo de manera indiscriminada está permitido. Eso es lo que no significa esa frase, que todas las cosas me son lícitas. En otras palabras, Pablo les está enseñando a los corintios que la libertad cristiana sí tiene límites. Y el primer límite es que la frase todas las cosas me son lícitas no significa que se pueda hacer lo que ya la Escritura claramente ha condenado como pecado. Permítame, repito nuevamente esa frase, y es que el primer límite es que esa frase de que todas las cosas me son lícitas no significa que se pueda hacer lo que ya la Escritura claramente ha condenado como pecado. Es como si Pablo estuviera diciendo, todas las cosas me son lícitas, menos las que la Escritura ya ha condenado como pecado. Por ejemplo, el apóstol Pablo ya les había dejado claro a los corintios que la inmoralidad sexual rotundamente era un pecado delante de Dios. ¿Y dónde les había enseñado esto? Pues, ¿cómo les parece que se los había enseñado 3 versículos antes del que estamos leyendo? Vamos a 1 Corintios 6:9. Hay 3 versículos antes. Vamos a leer juntos este versículo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y pasa a leer una cantidad de pecados y cómo concluye al final diciendo, estos no heredarán
el reino de Dios. Así que cuando el apóstol Pablo cita ese refrán que usaban los corintios de que todas las cosas me son lícitas, para nada el apóstol Pablo estaba avalando la inmoralidad sexual. No es que lo estuviera permitiendo, por supuesto que no. Esto no es lo que estaba enseñando él. Lo que Pablo estaba enseñando era esto: que no es conveniente ni sabio para el creyente realizar todo aquello que la Biblia no prohíbe. Vuelvo y repito, Pablo lo que estaba enseñando era esto: que no es conveniente ni sabio para el creyente realizar todo aquello que la Biblia no prohíbe. Y es aquí donde de pronto nosotros recordemos a ese hermano o a esa hermana de la iglesia que cuando se le confronta de pronto con una actitud licenciosa, este responde: muéstrame en la Biblia eso donde está es prohibido, muéstrame donde la Biblia prohíbe eso. Por eso es que es importante preguntarse: ¿por qué será que el apóstol Pablo dice que las cosas, así sean lícitas, no todas convienen? La respuesta es esta, y es que por lo general, cuando la libertad cristiana se lleva al extremo sin restricciones, esta termina generando esclavitud o termina imponiendo límites que amenazan las libertades de los demás. Y es por esto por lo que el apóstol Pablo contrarresta ese refrán de que todas las cosas me son lícitas con la otra expresión que dice: mas yo no me dejaré dominar de ninguna, porque es que eso es precisamente lo que sucede cuando el creyente inmaduro ejerce su libertad cristiana. ¿Qué cosa? Que éste termina siendo dominado por esas cosas que supuestamente no son pecado y que la libertad cristiana le permite hacer. Es como si Pablo les estuviera diciendo de manera sarcástica: miren, su supuesta libertad en realidad los está llevando a ser esclavos, porque en lugar de ser dueños de sí mismos y hacer lo que quieran, están bajo el control de algo que va en contra de la verdadera devoción a Cristo. Y aquí seguramente estas personas en Corinto responderían con el siguiente argumento, que era la segunda frase. Vamos al versículo 13 de nuestro texto de estudio. Y de ahí pasamos a seguir leyendo el 14. ¿Cómo responderían los corintios a ese argumento de Pablo? Así: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo: pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, si tuviéramos que resumir cuál era ese segundo argumento de los corintios, era este. Cuando ellos respondían: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, el argumento que ellos querían usar era este. Voy a hacer de cuenta que soy uno de los corintios, Dios me libre, voy a hacer de cuenta. Es como si ellos dijeran así: voy a hacer de cuenta que soy uno de la iglesia de Corinto. Miren, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. ¿Sí o no? ¿Eso es verdad? Sí, ok. Pues así mismo es con la sexualidad, decían ellos. El cuerpo es para el sexo y el sexo es para el cuerpo. Es igual. El sexo no es diferente de la comida. Ambas cosas, tanto el alimento como el sexo, son cuestiones netamente biológicas. Eso no tiene que ver nada con la moral. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Ese era como su argumento. Pero entonces Pablo de inmediato les enseña a estos corintios que la relación que tiene la comida con el estómago para nada era comparable con la relación que tiene el cuerpo con la inmoralidad
Por eso es que les dice ahí en el versículo 13, miren, dice, el cuerpo no es para fornicación, o sea, para inmoralidad sexual. Ahora vamos a ver más adelante que es lo mismo, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Así que el propósito del creyente es este: glorificar a Dios, porque el cuerpo ha sido creado para ser un instrumento para el servicio a Dios. Por lo tanto, el cuerpo debe usarse para el propósito por el que fue creado, y definitivamente este propósito no es la inmoralidad sexual. Dicho más claro, mis hermanos, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Ahora, esta verdad de que nuestro cuerpo le pertenece a Dios era relevante para los corintios en aquella época, pero también lo es para nosotros en la actualidad, pues nos encontramos en medio de una cultura que grita, no, pues es que es mi cuerpo, mi decisión. Esta enseñanza era crucial porque los corintios estaban profundamente influenciados por la filosofía griega. Y esta filosofía griega veía el cuerpo como algo que no tenía importancia, como algo insignificante, como algo negativo. Y es por esta razón que los corintios creían que lo que se hacía con el cuerpo carecía de importancia. Y también creían que las relaciones sexuales pues no eran más que una función biológica similar a comer, destinada simplemente a satisfacer los deseos y los apetitos carnales. Así lo veían los corintios, influenciados por esa filosofía de aquella época. Pero Pablo los va a llevar a los corintios a ver que los cuerpos, nuestros cuerpos, están hechos para un propósito eterno. ¿Cuál es? Versículo 14, dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Y aquí qué está sucediendo? Aquí el apóstol Pablo está apuntando hacia el hecho de que si Dios resucitó a Cristo en cuerpo y además lo glorificó, entonces esto quiere decir que el cuerpo sí es importante. Porque pues si no fuera importante, entonces el Señor Jesucristo no hubiera resucitado el cuerpo, hubiera resucitado pues, de otra manera, no sabemos cómo. Pero el hecho de que haya resucitado el cuerpo, el argumento que quiere mostrar Pablo es que si Jesucristo resucitó el cuerpo es porque el cuerpo es importante. Además, también los creyentes, nosotros seremos resucitados en cuerpos glorificados, o sea que el cuerpo importa. Así que la resurrección demuestra que el cuerpo es importante, que le pertenece al Señor y que será para servirle eternamente a Él. Lo anterior es entonces, lo que acabamos de ver, es la base teológica de por qué el cuerpo es importante. Ahora pasemos a la segunda razón que da el apóstol Pablo por la cual hay que huir de la inmoralidad sexual. Recuerden que la titulé Huyan porque sus cuerpos son miembros de Cristo. Versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Aquí en este versículo 15, el apóstol Pablo pasa ya de un tono, digámoslo así, persuasivo, pasa ya a un tono de exhortación e introduce en forma de pregunta retórica la segunda razón teológica de por qué la iglesia de Corinto
debe huir de la inmoralidad sexual y glorificar a Dios con su cuerpo. Ahora, aquí es una pregunta retórica, seguro ya lo saben, pero para yo no asumirlo, una pregunta retórica es una pregunta que no se hace para buscar responder una duda, sino más bien que se usa para apuntalar una idea o para enfatizar una idea, ¿okay? Que normalmente la respuesta es obvia. A eso se le conoce como una pregunta retórica. Entonces, una pregunta de ese estilo es la que va a usar el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo pregunta: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es como si él estuviera diciendo: ustedes ya saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. Entonces, él le pregunta de esta manera: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y aquí la implicación de esta pregunta es que si los corintios hubieran recordado esta realidad de que sus cuerpos son miembros de Cristo, entonces no hubieran cometido tales atrocidades de inmoralidad sexual. Es que los corintios entendían muy bien la analogía del cuerpo, porque aquí eso es lo que está haciendo Pablo, está haciendo una analogía o usando el ejemplo de Cristo como cabeza y nosotros su cuerpo. Y para ellos la imagen era clara para los corintios, y es que esta imagen del cuerpo o esta analogía tiene un fuerte sentido de que estamos unidos a algo que está vivo y es orgánico. En otras palabras, en palabras más sencillas, así como un cuerpo normalmente tiene miembros, o sea, ojos, brazos, piernas, ¿ok? Entonces así mismo es con Cristo, y Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esa era la analogía, por lo tanto, nuestros cuerpos están íntimamente unidos a Cristo. Tan fuerte e íntima es esa unión que el apóstol Pablo hace otra pregunta. Allí en el versículo 15 dice: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Pero aquí el apóstol Pablo no da cabida a que respondan, y él mismo responde inmediatamente y dice: de ningún modo, como Nueva Versión Internacional lo traduce. Jamás. Por supuesto que el apóstol Pablo no va a dejar que ellos respondan. De ningún modo, jamás. ¿Y por qué no permite que ellos respondan? Es que al parecer algunos de la iglesia de Corinto estaban teniendo relaciones sexuales con prostitutas. Un teólogo llamado Gordon Fee explica brevemente esta situación que estaba pasando en Corinto. Mire, él lo explica de esta manera. Este teólogo lo explica así: parece ser que algunos varones en la comunidad cristiana están acudiendo a las prostitutas y están alegando que tienen derecho a hacerlo. Insinúan que el ser gente del espíritu los ha trasladado a un plano superior. Sigue diciendo Gordon Fee, el teólogo, que los ha trasladado a un plano superior, al plano del espíritu, donde no se ven afectados por formas de conducta que tienen que ver simplemente con el cuerpo. Así describe ese teólogo la situación que pasaba en Corintio. Y es que tengan presente, hermanos, que en este versículo Pablo está hablando en primera persona. Es como si el apóstol Pablo les estuviera diciendo: ¿ustedes se imaginan que yo, Pablo, tome mi cuerpo o los cuerpos de otros y los una a través del sexo con una prostituta? Jamás, jamás. Así que la idea aquí en este versículo es esta: que los cuerpos de todos los creyentes, de cada uno de nosotros,
somos miembros de Cristo. Por esta razón, tanto a los corintios como a nosotros nos queda absolutamente prohibido quitarle o arrancarle a Cristo lo que está unido a Él y hacerlos miembros de una ramera. Pablo inclusive vuelve a enfatizar esta idea preguntando en el versículo 16, vamos al versículo 16, dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne? Y es que aquí llega el segundo argumento teológico y principio bíblico que usa Pablo para derrumbar esos argumentos de los corintios, para mostrarles que ellos son miembros de Cristo y que están íntimamente ligados a Él. ¿Cuál es este argumento que usa el apóstol Pablo? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Por qué estamos yendo a Génesis 2, 24? Porque vamos a ver el argumento que está usando Pablo para mostrarle a los corintios que son miembros de Cristo y que están íntimamente ligados con Él, para entender mejor el versículo 16. Génesis 2, 24. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, la expresión que se usa aquí en Génesis 2:24 y que la traducimos como unir, se usa aquí en un sentido o en una clara referencia a la unión sexual. Así que las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer implica que se forma una relación tan íntima que estos dos ahora se consideran una sola carne a partir del acto sexual. Y esta unión física implica también una unión espiritual. Así que quien se une a una mujer es una sola carne con ella, pero también son un solo espíritu. Por lo tanto, y es a esto donde apunta el argumento del apóstol Pablo, quien se une sexualmente a una ramera, en realidad se está haciendo también uno con ella, tanto física como espiritualmente. Es por eso que dice el apóstol Pablo, versículo 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. El apóstol Pablo está mostrando claramente un contraste. Está mostrando dos alternativas que son mutuamente excluyentes, o sea, o la una o la otra. O estás unido a una prostituta o estás unido a Cristo. O lo uno o lo otro. Dicho de otra manera, que un creyente que está unido a Cristo por la fe se una sexualmente a una ramera es como si se arrancara o se desmembrara esa unión creada por Dios para crear una unión de otro tipo, despreciando así a Cristo. Así que el versículo que leímos en Génesis 2:24, en este versículo en Corintios, de Corintios 16, 17, es utilizado por Pablo no solo para exponer la gravedad de la unión sexual con una prostituta, sino también para introducir la imagen del matrimonio como símbolo de la íntima unión espiritual del creyente con Cristo. Es por eso que es inaudito que alguien diga estar unido espiritual y corporalmente a Cristo y también pueda estarlo de una ramera. No tiene sentido. Este mismo argumento ya lo ha usado el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 30 al 32. Vayamos allá.
Efesios capítulo 5, del 30 al 31. Efesios capítulo 5, versículo 30. Dice la palabra del Señor: porque somos miembros de su cuerpo. ¿Ven? La misma analogía del cuerpo y somos nosotros un miembro. Okay. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego miren el argumento que trae: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Vio? Volvió a utilizar el pasaje de Génesis 2 para sustentar la importancia de nuestra unión con Cristo. Versículo 32. Grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nueva Traducción Viviente traduce ese versículo 32 diciendo: eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque quiero mostrarles que no es la primera vez que el apóstol Pablo usa ese argumento de decir somos miembros de Cristo, y para sustentarlo traigo Génesis 2. No es la primera vez que lo usa. Entonces, con este argumento que acabamos de ver, que apunta a la imagen del matrimonio espiritual de Cristo con sus miembros, complementa lo que acabamos de ver hacia atrás en el versículo 13, porque cuando dijimos que el cuerpo de los creyentes es para Cristo y Cristo para el cuerpo, se proclama entonces el derecho del Señor sobre el cuerpo de nosotros los creyentes. Un derecho que cobra mayor credibilidad a la luz de la unión marital de Cristo con sus miembros. Esa es la importancia de esta segunda razón, que nos muestra que somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso debemos huir de la inmoralidad sexual. Así que, habiendo aclarado estas dos primeras razones, ahora pasemos a la tercera y última razón que da el apóstol Pablo para que los creyentes de Corintio y nosotros también huyamos de la inmoralidad sexual. Recuerden que yo le titulé huyan, a esta tercera razón le titulé huyan porque el cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Versículo 18. Versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí llegamos al mandato. Ya digamos las dos primeras razones, el apóstol Pablo, digámoslo así, pone el sustento teológico, y ahora va a pasar al mandato, al imperativo, al mandato más importante sobre el cual giran las verdades teológicas que hemos visto anteriormente en este sermón. ¿Y cuál es ese mandato? El que vemos en el versículo 18. Corran, huyan, aléjense de la fornicación. Y ese es el mandato tanto para la iglesia en Corinto, pero también para nosotros. Y por eso permítanme hacer un paréntesis. Miren, puede ser que hasta este punto del sermón alguno de los que están aquí presentes tal vez esté pensando, ¡ay, qué pesar! Mira, la enseñanza de hoy está como buena, pero no tuvo nada que ver conmigo, la verdad, porque es que yo nunca he estado con una prostituta. O de pronto alguien piense: yo desde que me convertí al Señor nunca he vuelto a caer en fornicación, así que esta prédica no tiene que ver conmigo.
pero resulta que está sumido en la lascivia de sus ojos, de sus pensamientos, o está en problemas de pornografía, o está cayendo en masturbación, o en cualquier tipo de pecado sexual, sea físico o mental. Cierro el paréntesis. ¿Por qué lo hago? Para que ninguno de nosotros piense que está libre de que este sermón aplique para él, porque es que yo nunca he estado con una prostituta. Porque vamos a ver que la palabra que se usa y se traduce que se usa en griego y que traducimos como inmoralidad sexual, no se refiere solamente a la fornicación, sino a cualquier tipo de desviación y de pecado sexual. Veremos que nadie se escapa de ese llamado urgente que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Vamos a ver eso. Resulta que la palabra griega que se traduce al español como inmoralidad sexual, o en este caso fornicación, es la palabra en griego porneia. Y esta palabra hace referencia a la inmoralidad o el pecado sexual en general, incluyendo así muchos pecados sexuales. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? La palabra porneia, dependiendo del contexto, así se traduce. Por ejemplo, la palabra porneia en el capítulo 5 de esta carta está en medio del contexto de que un hijo estaba teniendo relaciones con la que había sido mujer de su papá. La palabra era porneia, pero ¿cómo la traducimos al español? Como incesto. O si la palabra porneia está en el contexto de que un hombre casado o una mujer casada tuvo relaciones sexuales con otra persona, ya la palabra porneia se traduce como adulterio. Ahora, si la palabra porneia, el contexto es que dos personas que no están casadas tienen relaciones sexuales, la misma palabra se traduce ya no como incesto ni como adulterio, sino como fornicación. Entonces lo que le quiero decir es que la palabra porneia significa o abarca muchos o cualquier desviación sexual, y dependiendo del contexto, pues así es que nosotros lo traducimos al español, pero es la misma palabra. ¿Esto qué quiere decir o qué quiero decir yo con esto? Que no está para nada mal traducir la palabra porneia, en vez de fornicación, traducirlo como inmoralidad sexual. Por eso es que inclusive si ustedes en sus casas van y buscan este versículo 18 en Nueva Versión Internacional, no les dice huyan de la fornicación, sino que dice huyan de la inmoralidad sexual. O la Nueva Traducción Viviente lo traduce huyan del pecado sexual, para no limitarlo solo a la fornicación, sino a que abarca cualquier tipo de inmoralidad sexual. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos muestra que aquí el objetivo del apóstol Pablo es más amplio que solamente huir de la prostitución, para que nosotros no creamos que no tiene nada que ver con nosotros. No, ninguno nos escapamos. Por lo tanto, aquí en este versículo podemos ver una condena general para cualquier práctica sexual realizada ilícitamente, sea físicamente o hasta mentalmente también. Así que, si este llamado fue relevante para la iglesia de Corintio, pues también es relevante para nosotros en la actualidad, y nadie, pero absolutamente nadie, podrá evadir este llamado. Aquí el mandato entonces es a que el creyente corra en una dirección opuesta ante el pecado sexual, como si estuviera huyendo de un feroz enemigo que está fuertemente armado y viene a destrozarnos por completo. Porque caer en la inmoralidad sexual es caer en las fauces de una bestia que fácilmente puede esclavizarnos. La idea aquí es clara, es huir
así como lo hizo José ante la esposa de Potifar. Todos conocen ese pasaje. Un ejemplo de cómo nosotros debemos huir ante la inmoralidad sexual, me gusta dar este ejemplo, es cuando nosotros estábamos en pandemia. Ya había pasado pandemia y todo, recién pasado pandemia, y estamos en la iglesia congregados, y solamente era que un hermano sentado al lado de nosotros medio se atragantara con su propia saliva y empezara a toser, y uno ya quería irse de ahí, porque yo no me voy a contagiar. Hagan de cuenta. Pero déjenme decirle algo, el pecado de la inmoralidad sexual es 1.000 millones de veces peor que el coronavirus. Debemos correr ante la tentación y ante cualquier oportunidad que quiera hacernos caer en inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué debemos huir de la inmoralidad sexual? Bueno, Pablo en resumen responde básicamente que se debe huir de la inmoralidad sexual porque de alguna manera este pecado es peor que otros, lo dice en el versículo 18, porque entre otras cosas se peca contra el propio cuerpo, dice el versículo 18. Ahora, puede que alguien se pregunte, ¿y cómo es posible que la inmoralidad sexual pueda ser peor que otros pecados? Porque ustedes se imaginan otros pecados supuestamente peores. Bueno, entre otras razones, esta clase de pecados son terribles. ¿Por qué? Por lo menos por 3 razones. Primero, porque atentan contra Cristo, pues estamos unidos a Él. También porque atenta contra nuestro cuerpo que le pertenece a Cristo. Y también porque atenta contra el Espíritu Santo que habita en el creyente. Por supuesto, aquí el apóstol Pablo no está diciendo que la sexualidad es algo malo, por supuesto que no, puesto que Dios la ha creado también, Dios ha creado la sexualidad. Lo que sí es pecado es hacer uso de la sexualidad por fuera del sagrado vínculo del matrimonio heterosexual entre hombre y mujer. Y si usted entiende por qué tuve que hacer la aclaración de matrimonio entre hombre y mujer, si usted entiende por qué tuve que hacer esa aclaración, eso ya nos muestra en la clase de sociedad en la que estamos, donde casan a 2 hombres. Ahora, Pablo concluye su argumentación dando otro motivo, por medio de otra pregunta retórica que hace en el versículo 19. Vamos al versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Claramente esta pregunta ya presupone o nos da a entender que los corintios ya sabían esta realidad de que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros los creyentes. Como me gusta a mí preguntarle al texto, bueno, ¿y dónde les había enseñado esto el apóstol Pablo? Vamos ahí mismo en 1 Corintios, pero el capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que el apóstol Pablo les recuerda a los corintios que el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos al tercer día, es el que habita en sus cuerpos. Ahora, saber esto hace que sea aún más importante no pecar contra el cuerpo. Y que el Espíritu Santo habite en el creyente es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 19 ahí mismo, por eso es que dice que el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios.
Y esto de que el Espíritu Santo habita en nosotros por la gracia de Dios, también el apóstol Pablo ya se los había enseñado, aquí mismo en la carta. Permítanme, se los leo para que no vayan hasta allá y después digo el pasaje. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo aquí en el versículo 19, y que no sois vuestros, dice ahí en el versículo 19. Es decir, que no nos pertenecemos. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Nuevamente, mis hermanos, no es tu cuerpo tu decisión. Sus cuerpos no son de ustedes como para hacer lo que quieran con ellos, y menos en el área sexual. Tu cuerpo, mi cuerpo, es de Cristo y existe para servirle y glorificarle a Él. Aquí entonces el apóstol pasa de una imagen de un templo, la que viene usando, la de que somos templo y el Espíritu Santo habita en él, pasa a una imagen de un mercado de esclavos, cuando dice, recuerdan, que hemos sido comprados por precio. Aquí ya pasa a usar otra analogía, otro ejemplo, y es el de un mercado de esclavos. Así que por un momento imaginémonos un mercado de esclavos como lo muestran en las películas. No sé si han visto en las películas un mercado de esclavos. Hay como una tarima y todos los esclavos están allí expuestos, sucios, en harapos o desnudos, como carne de res en el mostrador, allí puestos, para que el que le interese venga y los compre. Imagínense, es así. Y el amo de esos esclavos, es decir, el pecado, los está exhibiendo. Imagínense esa escena. Y luego pasa Cristo. Pasa Cristo y empieza a mirar qué se puede rescatar de allí, de esos esclavos. Después de ver ese panorama, ¿ustedes creen que alguien pueda ser digno de ser rescatado de esos esclavos? Ninguno sería digno. Pero Cristo, con su amor y bondad y misericordia, nos compra. Te compró a ti y me compró a mí, que éramos como esos esclavos que estaban siendo puestos en venta. Y el precio, mis hermanos, fue muy, pero muy alto. Y la moneda de cambio con la que nos compró Cristo no era ni oro ni plata, sino la sangre preciosa del precioso Cordero. Amén. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. 1 de Pedro capítulo 1, 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la imagen que usa Pablo, el mercado de esclavos. Y con esa imagen, con ese ejemplo, él quiere enfatizar dos cosas. Primero, que ellos, los corintios, ya tienen un nuevo amo. Así que no es que se haya comprado su libertad para que el esclavo comience a hacer lo que bien le parezca, sino más bien la idea es que hubo un cambio de propiedad. Dicho de otra manera, fuimos libertados de las garras de un amo terrible como lo era el pecado, para pasar a ser esclavos de un amo muchísimo mejor, nuestro amado Salvador, Jesucristo. Y el segundo énfasis con este ejemplo del mercado de esclavos es que el precio por el cual fueron y fuimos comprados fue muy alto, fue costoso.
Por tanto, no hay duda de que legítimamente sí pertenecemos a Cristo. Por lo tanto, ellos debían y nosotros debemos hacer su voluntad, pues la compra que Él realizó incluye también el cuerpo. Ahora, teniendo estas dos imágenes en mente, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que éste le pertenece a Cristo porque fuimos comprados, Pablo da su última orden y usa el último mandato de esta sección, versículo 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo, entonces ese templo debe ser para la adoración. Así que ese templo no debe ser mancillado. Y si este mandato concluye la anterior orden de huir de la inmoralidad sexual, ¿huir hacia dónde? Bueno, pues si somos templo del Espíritu Santo, entonces debemos huir hacia Cristo. Y debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo, manteniéndolo en pureza y santidad. Dar la gloria a Dios en todo, incluyendo nuestro cuerpo y todo nuestro ser, es la meta que debe tener todo cristiano y toda iglesia de todos los tiempos. Así que este fue el llamado a los corintios como individuos y también como iglesia, pues estaban tolerando y permitiendo estas prácticas sexuales inmorales. Así que resumiendo, ¿por qué debían huir de la inmoralidad sexual los corintios y también nosotros? Porque Dios resucitará físicamente a su pueblo con su poder, pues nuestro cuerpo es un miembro que le pertenece, es propiedad de Cristo y además el Espíritu Santo habita en el cuerpo del creyente. Así que como conclusión yo pudiera inclusive, mire hermano, yo pudiera concluir esta enseñanza, este sermón haciendo como una disertación de los 3 principios prácticos fundamentales para huir de la inmoralidad sexual y hablar de la importancia de amputar radicalmente todo aquello que nos haga caer en pecado, o hablar de la importancia de confesar nuestro pecado y buscar ayuda de un hermano maduro como nuestro pastor, o podría hablar de el correcto uso continuo de las disciplinas espirituales privadas y comunitarias, que son buenos principios y están bien, pero miren mis hermanos, de nada sirve dar consejos prácticos si primero no se tiene una base teológica del por qué se debe huir de la inmoralidad sexual. Y eso es lo que hemos visto hoy. Eso es precisamente lo que ha hecho el apóstol Pablo el día de hoy. Ha instruido a la iglesia de Corintio y también a nosotros en lo que podríamos denominar una teología del cuerpo. Pablo ha dado 3 razones teológicas para huir de la inmoralidad sexual, para poder así glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Y esos principios también son para nosotros hoy en día, Iglesia de Cristo. Entonces, nuevamente, ¿por qué debemos huir del pecado sexual? Y vuelvo y lo repito, por cuestiones pedagógicas, para que cuando salgamos de aquí, pues no se nos olvide cuando lleguemos a la casa. ¿Cuáles son esas 3 razones? ¿Por qué debemos huir? Primero, porque el cuerpo importa, a tal punto de que seremos resucitados por cuerpos glorificados. Segundo, porque estamos unidos a Cristo, pues somos miembros de Él. Y tercero, porque somos templo del Espíritu Santo. Y mi hermano, si estas 3 cosas no te motivan a huir de la inmoralidad sexual, créeme que ningún consejo práctico tampoco te va a motivar. Hermano que estás aquí, hermano en la fe, si estás esclavizado por el pecado sexual en cualquiera de sus formas,
Aquí tienes 3 motivos que acabamos de ver para huir de ese pecado y correr a Cristo en arrepentimiento y fe, buscando perdón y consuelo en Cristo para restaurar tu relación resquebrajada con Él. ¿No sabes cómo acercarte de nuevo? Tal vez sientes que tu oración no sube del techo, sientes vergüenza. ¿Cómo acercarme de nuevo a Dios? Hay 2 himnos maravillosos que nos pueden servir de ejemplo para saber qué actitud tener en el arrepentimiento. Hay un himno que es el 383 que dice, se llama Si fui motivo de dolor. Y me gusta mucho porque dice: escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. O como dice el himno 416, Cristo fiel te quiero ser. Dice: Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar sin vacilar. Y tú, mi hermano, que de pronto por la gracia de Dios estás en libertad y disfrutas de tu pureza sexual, cuídate, mantente alerta, porque una conciencia sensible es la única que puede reaccionar huyendo de la inmoralidad sexual. Si hay algo que he visto en estos años de ministerio es ver muchos hombres dotados intelectualmente cayendo en pecados sexuales por descuido y por no estar alertas. Y tú, amigo, que tal vez vienes desde hace poco o nos visitas por primera vez, mira, este mensaje que escuchaste el día de hoy fue extraído de una carta que el apóstol Pablo le escribió a una iglesia. Es decir, que Pablo ya presupone que los receptores originales de esa carta son creyentes y tienen la capacidad dada por el Espíritu de Dios de huir de la inmoralidad sexual. ¿Qué quiero decir con esto, amigo que nos visita? Esto quiere decir que tú no podrás escapar de la inmoralidad sexual por tus propios medios. Si estás ofendiendo a Dios por medio de pecados sexuales, sea lascivia, pornografía, masturbación, homosexualidad o cualquier otro tipo de pecado, debes arrepentirte y rogar a Dios perdón y que te dé vida espiritual para poder agradarle a Él y para poder glorificarle con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. La Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9 dice esto, mi amigo. El Salmo 52:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que corre a Cristo en arrepentimiento y confianza. Vamos a orar.